La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Hay libertad en la casa de Dios y en Él somos libres. Lo que pasa es que muchas veces nos andamos atando nosotros mismos, nosotros solos nos ponemos las cadenas y las ligaduras, pero hay libertad cuando le creemos y nos acercamos a Él. Voy a hacer como un compendio, un resumen de algunas cosas que estuvimos compartiendo estas últimas semanas por cargas que todavía están en mi corazón respecto a situaciones que nosotros debemos vencer en nuestro interior para poder avanzar, alcanzar lo que Dios tiene. Yo estoy convencido, sigo convencido, vivo convencido de lo que Dios quiere hacer con nosotros y sé que lo va a hacer y sé que va a ser vista la mano de Dios en nuestras vidas, y me refiero en forma particular, o sea, en su vida, en su casa, en su familia, como decía la pastora, que va a resplandecer, que va a ser visto lo que Dios está obrando, Dios está bendiciendo. Pero para eso, previamente hay que superar algunos obstáculos. Debemos nosotros, en forma personal, superar algunas situaciones. Debemos aprender a reconocer lo genuino, lo que es de Dios y qué es lo que Dios quiere con nosotros, tiene para nosotros. Algunas de estas cosas ya las hablé la semana pasada, la otra, pero quiero hacer como un compendio así de algunas enseñanzas para que usted aprenda al respecto. Efesios capítulo 1. Por favor, versículo 17, voy a empezar por ahí, al 19. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, dice así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De paso, le repito, lo que tenemos que pedir y lo que el apóstol está orando, lo que nosotros debemos procurar es revelación, sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Por qué hago esto que no tiene mucho que ver con el resto de la palabra? Porque hubo épocas, ahora no tanto, gracias a Dios, pero hubo épocas donde se le daba demasiada importancia a la guerra espiritual en una forma desmedida. A mi entender siempre fue así y nunca lo compartí. Y la palabra me avala en esto. Una forma desmedida, ¿de qué manera tal? Había congresos, seminarios donde le enseñaban cómo eran los demonios, de qué color eran los demonios, cómo se llamaban los demonios, lo que tenían que hacer con los demonios. Una vez estuve en un seminario que me quisieron hacer creer que había, o me quisieron, sí, hacer creer que había vampiros de verdad, que existían los vampiros. O sea, cualquier tipo de burrada que pueda dar vuelta. Pero no estamos llamados por Dios como iglesia a meternos en esas cosas. Estamos llamados por Dios a conocerlo a Él, a abundar en el conocimiento de Él, a tener sabiduría en lo cuanto que es Dios y lo que Dios tiene con nosotros. Y ahí es donde fallamos, porque ni conocemos a Dios, ni sabemos qué es lo que Dios quiere o que tiene con nosotros. No sabemos a qué nos quiere enviar, no sabemos cuáles son las cosas que Él tiene para darnos, sino que la iglesia o la vida cristiana pasa de ser una rutina, algo simplemente de venir a la iglesia, hacer un par de cosas, de diezmar o sembrar, como lo hemos hecho recién. Tenemos que romper eso, salir de esa rutina, cambiar nuestra vida y abundar en esto, espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, Es lo más importante. El libro de Oseas, no salgas de acá. El libro de Oseas deja una enseñanza. Alguno lo conocerá porque es un texto muy conocido así al pasar nada más, entre líneas. O sea, no se conoce el libro, pero ese versículo sí. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A eso se refiere. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Cuando no se conoce a Dios, se muere. ¿Por qué se muere? Porque es víctima de cualquier cosa que quiera andar dando vueltas, de todo lo que lo quiera atacar. Es víctima de cualquier engaño espiritual y humano. Por eso lo importante es conocer a Dios. Y como siempre digo, Dios y su palabra de Dios, es la que nos trae la revelación de lo que Él tiene con nosotros. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepan, y acá donde nos quedamos nuevamente,
Ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu que nos lleva a tener conocimiento de Dios, el propósito que tiene es que pase esto, que nuestro entendimiento sea desembotado. Yo cuando usted está confundido, cuando no entiende algo, cuando lo meten en una clase de matemática o el hijo le viene a preguntar algo de la escuela, no entiende un pomo de qué se trata, no sabe qué le está diciendo y por más que quiera hacer fuerza, lo único que logra es que le duele la cabeza. ¿Le pasa eso a mí nada más? Aquí. No puede salir de ahí. Bueno, ese embotamiento, eso también se ve en una forma espiritual. Contra eso tenemos que ir, tenemos que, ¿no está? Se ha alumbrado nuestro entendimiento. ¿Cómo se alumbra el entendimiento del hombre? ¿Cómo se alumbra el entendimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo se alumbra el entendimiento de aquellos que o todavía no llegaron a la iglesia o están en la iglesia? Hay una sola manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos muestra el estado de la condición del hombre. Después le voy a leer algo que tiene que ver con una situación espiritual que está sucediendo. 4.4, ¿está ahí? Dice, el del 3, por favor, pone Iván. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sabe quién es el Dios de este siglo? ¿A qué llama la Biblia Dios de este siglo? Ahí sí yo le permito hablar o nombrar al diablo, las fuerzas espirituales de maldad, el enemigo de nuestras almas, el desterrado del cielo, aquel contra quien Jesús venció. Escúcheme, Jesús venció. Jesús venció. Hay una canción muy vieja de Marcos Witt, de ahí del año aproximadamente 95, 96, que justamente el nombre de la canción es Venció. El nombre del disco también es Venció, ¿no? Y lo que se refiere es que venció contra toda potestad. Vuelvo a decir, la Biblia nos avala, no hay que andar persiguiendo demonios, hay que conocer a Dios. El diablo, el enemigo, el desterrado, el nombre que quiera, el nombre que tenga la Biblia, saben que ya ha sido vencido, pero como vencido, sigue perturbando hasta que llega el momento de la manifestación de Jesucristo, llega un momento donde Jesucristo vuelve a la tierra en breve tiempo voy a hacer una reseña, que nunca lo he hecho, pero en breve tiempo voy a hacer una reseña en 2 o 3 reuniones seguidas de los acontecimientos finales, para los que no saben o no conocen al respecto, entiendan un poquito cuáles son las cosas que vienen, a cuáles esperamos, y que entiendan un poquito cuando se menciona la segunda venida y ustedes no tienen ni idea de qué se trata. En la época en que yo conocí al Señor, hace 25 años atrás, era de lo único que se hablaba. De lo único. Todo el tiempo se hablaba solamente de la segunda venida de Cristo. Y por eso muchas veces no nos enseñaban o no conocíamos algunas otras cosas que tienen que ver con el propósito de Dios con nosotros, que es en este tiempo mi tema principal, para que usted entienda que no está acá simplemente para ocupar un lugar en una silla, usted está acá en la tierra, en su casa, en su familia y en el mundo para hacer algo. O sea, Dios lo puso para algo. No fue simplemente para juntar piojos. Dios lo puso para algo, para estar. Y ese algo tiene que ver con la obra de Dios con la humanidad. Usted es embajador, dice el apóstol Pablo, embajador de Cristo. El embajador hace la obra del gobierno en el lugar donde se lo manda. Usted es embajador de Cristo para hacer la obra de Dios. Ese es su propósito. Pero digo, en aquella época se hablaba todo eso y hoy ya no se menciona, no se habla. Es como que fue pasando de moda. La iglesia es víctima de las modas también. Entonces, en breve tiempo vamos a estar haciendo una pequeña explicación a ese respecto. Digo, el enemigo, el diablo, el nombre que usted quiera ponerle, en este caso dice el Dios de este siglo, va a llegar un momento cuando Jesucristo vuelva, cuando tome la autoridad terrenal, no solo espiritual, va a ser desterrado. Pero mientras tanto, sigue molestando. Mientras tanto, sigue perturbando. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, no estoy muy seguro, dice que no estoy seguro. Mientras pueda, va a querer engañar aún incluso a los elegidos de Dios. O sea, sigue perturbando. El Dios de este siglo lo que hizo es poner vendas, cegó el entendimiento. Por eso dice el texto que leímos antes, que nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado. Necesitamos una luz que nos alumbre, porque el entendimiento está cegado. Pero acá dice, fíjese qué cosa, de los incrédulos.
Y acá me metí en un tema complicado. ¿Usted es incrédulo o es creyente? Porque conforme a lo que usted confiese es como vive y lo que recibe. Y Jesús dijo, hablando de otra situación, le dijo a unos, si ustedes dicen veo, su pecado permanece, porque diciendo que ven, hacen las cosas como si no vieran. ¿Usted es incrédulo o es creyente? El incrédulo es el que no cree, el creyente es el que cree. ¿Usted cree en Dios? Y si cree en Dios, ¿por qué no le cree a Dios? Si le creemos a Dios, entonces no cabe lugar a la duda, no cabe lugar a los brazos que se bajan, no cabe lugar a mirar hacia atrás, no cabe lugar a abandonar, si usted le cree a Dios. Lo que pasa es que muchas veces solamente lo que hacemos es creer en Dios, nada más, creer que existe, nada más. Nos falta el conocimiento de Dios, conocimiento. Lo que te va a llevar a una vida victoriosa es el conocimiento de Dios. Lo que va a transformar tu vida es el conocimiento de Dios. Lo que va a transformar tu familia es el conocimiento de Dios. Lo que va a llevarte de la situación que estás ahora a una situación de bendición y desde ahí a una situación de eternidad, con eso tiene que ver lo que digo de la segunda venida y lo que hablé la semana pasada, a la condición de vida eterna, es el conocimiento de Dios. Nos olvidamos en este tiempo, y me hago responsable, no hablamos mucho, por eso estoy hablando estas semanas, no hablamos de ese punto, de que si nosotros no llevamos una vida como Dios quiere y no nos enfocamos en entender lo que Dios quiere con nosotros, estamos perdidos. Condenación. No es un mensaje para asustar, ni es un mensaje para poner depresión. Pero esa es la realidad a la cual tenemos que entender. Ahora, si nosotros somos creyentes en vez de incrédulos, nuestros ojos no estarían cegados. Pero si el apóstol Pablo dice que tienen que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, quiere decir que nuestros ojos están cegados. Entonces, por una simple regla matemática, por una simple cuestión matemática, quiere decir que somos incrédulos. El conocimiento que necesitamos de Dios tiene que trabajarse con la fe puesta en Dios, y no me meto en eso porque ahora les voy a hablar al respecto de eso. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, decía la pastora que tenía que resplandecer, que no les resplandezca la luz del Evangelio, vos te copiaste mi prédica, ¿no? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no resplandezca el propósito del diablo. Dios tiene un propósito con tu vida, el diablo también. El propósito del diablo es que no resplandezca la luz. ¿Cuál es la luz? ¿De qué lado viene la luz? ¿De dónde viene la luz? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso, para que no veamos lo que Dios hace. ¿Usted ve lo que Dios hace? Ve la mano de Dios obrando en su casa, ve a Dios obrando en su familia, ve a Dios obrando en su trabajo, ve a Dios obrando en su economía. ¿Lo ve? Tiene que ser corrido ese velo, alumbrado nuestros ojos para comprender la grandeza de lo que Dios tiene para nosotros. La gente, no lo había dicho todavía, lo tengo que decir ahora, la gente está en esa condición de incredulidad con sus ojos cegados. La gente necesita saber que necesita a Cristo. La gente necesita comprender que el cambio para su vida viene de la mano de Dios. Mateo capítulo 5, este texto también lo estoy repitiendo todo el tiempo, versículo 14 al 16. Dice: ustedes son la luz del mundo. Siendo nosotros luz, somos los encargados de llevar la luz del Evangelio. La luz del mundo que está en oscuridad, nosotros somos los que debemos llevar la luz del Evangelio. Les preguntaba la semana pasada, la otra semana, ¿por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué la gente está en oscuridad? Y después de un rato que ninguno enganchaba, uno por acá me dijo, de golpe entendió cuál era la consigna, cuál era la respuesta, y dijo, la gente está en tinieblas porque
los que tienen la luz no están alumbrando. Nosotros somos la luz para alumbrar y mostrar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, seguí, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ni se esconde, sino sobre candelero, sobre candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Y me quiero detener en esto un instante otra vez, aunque ya mencionamos, ya pasamos este punto. Si usted es luz del mundo, usted tiene que ocupar el lugar que Dios le dio. Si usted tiene que resplandecer, tiene que ocupar el lugar que Dios le dio. Si usted ha sido llamado para brillar, tiene que ocupar el lugar que Dios le dio. Si usted ha sido llamado para reflejar y mostrar la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, tiene que ocupar el lugar que Dios le dio. Cuando usted no ocupa el lugar que Dios le dio, lo que pasa es que su casa está en oscuridad. Y ahora ya ni les quiero preguntar, porque le pregunto y me van a decir, sí. ¿Está resplandeciendo Cristo en su hogar? ¿Se refleja la luz de Cristo en su casa? Ya no contestan. Bueno. Si usted no está ocupando el lugar que Dios le dio, su casa está en oscuridad. Empieza por nosotros y a partir de nosotros se refleja hacia el exterior. Empieza por mí, sigue conmigo, por mi familia, con aquellos que están a mi alrededor y de allí en además sigue a los que están afuera. No es que Dios solamente se fija en los de afuera, Dios se fija en todos. No es que Dios me usa, a mí no le importa mi vida, Dios me manda a los de afuera. Empieza conmigo, alumbra a los míos y los demás son alumbrados. Mi luz, la luz que Dios me dio, no ha sido para ser escondida. ¿Por qué se esconde? Si usted se esconde, entonces su casa también está en oscuridad. Y usted me dirá, pero yo no me escondo, pastor. ¿A cuántos le habló de Cristo en este día? ¿A cuántas personas le dijo que necesitaba conocer a Dios? Hoy. Bueno, voy a ser más bueno. Esta semana. Bien. Bien. Bueno, estaremos empezando a alumbrar. Estaremos empezando a encender las llamitas. ¿Alguno estuvo en el casamiento del viernes pasado? Había cuatro velones con unos arreglos muy bonitos que armaron, que estaban en este costado, con 4 velas grandes, esas grandotas, adentro de un... Bueno, digamos que es un florero, un jarrón, un florero, ¿qué era? Un florero, ¿ves? Un florero, vos no entendés nada, es un florero. Bueno, estaba dentro del florero los 4. Y había 2, que aunque prendieron las 4 velas, había 2 de las 4 velas que tenían una llamita porquería así. Era esto nada más. Y al final, ¿sabe qué pasó con esas 2? En medio de la ceremonia se apagaron nomás. A las 4 se las prendió. Las 4 estaban en la misma posición. Las 4 eran velas iguales. 2 tenían una buena llama. 2 era una llama de porquería. Bueno, esa llamita de porquería será la que nosotros estamos empezando ahora. Antes que se apague, porque a diferencia de esos velones tenemos la ventaja, tenemos de parte de Dios la promesa que dice que Él no apaga cuando la vela está humeando, Él no la apaga, sino que la aviva, la enciende nuevamente. Antes que se apague, señores, es tiempo que avive su propio fuego, que encienda su propia llama, que se empiece a dar aire así, uno mismo, y que la llama se avive y ocupar el lugar que Dios nos dio. Yo creo que la posición... Yo creo que esto que alumbra a los que están en casa, esta enseñanza del Señor, es en cierta manera algo seductor. Creo que Dios lo hace de la misma manera en el libro de Nehemías cuando habla de la reconstrucción del templo. Si usted sigue la lectura diaria, la semana pasada estábamos leyendo eso. Manda, entre otros, algunos sacerdotes y algunos principales, manda a reconstruir el templo enfrente de su casa, o sea, la parte que le corresponde a su casa. ¿Por qué hacía eso el gobernador? Porque el tipo que se encargaba de la parte que le correspondía a su casa, ¿usted qué piensa? ¿Le iba a arreglar bien o le iba a arreglar mal? ¿Bien o mal? Porque era su casa. No le importaba el templo, la ciudad, no le importaba las murallas, le importaba su casa. Entonces, cada uno con su quintita cuidaba lo suyo. Por eso digo en manera seductora que Dios nos dice esto: si vos ocupás tu lugar, tu casa va a estar en luz. Para que procuremos que en nuestra casa
haya luz y bendición. Y así, de esa manera, luego se alumbre todo lo demás. Pásame al que sigue, al 16. Así alumbre, muchas veces hablé de esto ya, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, resplandecer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vistas vuestras buenas obras y glorifiquen, le den la gloria, como decíamos hoy, los demás, los incrédulos, los que hasta ahora estaban cegados, los que tenían su mirada velada, los que estaban engañados, ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese, señores, es el cumplimiento de nuestro propósito. Hacia eso vamos y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Efesios 1:18 otra vez, que ahí estábamos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, se alumbran los ojos cuando resplandece la luz del Evangelio, resplandece la luz del Evangelio cuando ocupamos nuestro lugar. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepa. ¿Usted sabe a cuál esperanza Él lo llamó? ¿Sabe qué es lo que lo espera en esta vida y en la vida venidera? ¿Sabe cuáles son las cosas a las que puede alcanzar, las cosas que puede tener, lo que puede recibir? ¿Sabe cuáles son las cosas que puede disfrutar por el resto de la eternidad? ¿Sabe cuánto dura la eternidad? Imagínese, ¿por qué a veces la Biblia nos dice que tenemos que llevarnos bien con los demás, que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tienen que perdonar a su cuñada y a su suegra? ¿Por qué? Usted imagínese que tenga que estar sentado el resto de su vida y de toda la vida para siempre con su cuñada al lado ahí. Imagínese eso. Siempre. No termina. Imagínese que tiene para siempre a la vecina enfrente que no le para de hablar. ¿Vio esa que le agarra la cola del mercado y le empieza a hablar y que usted no sabe cómo zafar? Y que encima le hace con el dedito así para que le escuche. ¿Vio esa? Hay en todos lados esa. Eso que te agarran cuando te quieren hablar y vos ya no querés escuchar y te agarran y te dicen, pero no vení, eso que te agarran así, imagínenselo para siempre. Eso es eternidad, siempre, sin final. ¿Cuál es la esperanza a la que usted ha sido llamado por la eternidad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para una? ¿Usted sabe a qué esperanza fue llamado? Nos hizo renacer a una esperanza viva. Sabemos que la esperanza es viva, primero. Hay una esperanza viva. ¿Dónde está? Por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la manera de acceder a esa esperanza, porque dice en otro pasaje, dice el apóstol Pablo, que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, usted estaría acá al cohete, mire. Pero Jesucristo sí resucitó. O sea que lo que estamos haciendo, en quien creemos, es real, y hay algo que es real, una esperanza viva. Seguí, por favor. 4. Para una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa esperanza viva? La esperanza a la cual usted fue llamado es una herencia que no se corrompe, que no se daña, que no se pierde. Incorruptible quiere decir que por el tiempo de los tiempos va a permanecer igual, que no se daña. Hoy estaba leyendo un artículo en el diario, algo que me sorprendió muchísimo. Arquitectos están estudiando en Italia, están estudiando las murallas de la época del Imperio Romano. Y los acueductos que construyó no sé cuál emperador, que tiene esto, para calcúlese más o menos, que tiene ya como 2000 años. Y los tipos no entienden por qué no se daña. Está bajo el agua y no se corrompe, no se corroe. Cuando hacen el hormigón actual, al año se empieza a dañar. Esto tiene 2000, no sé con qué técnica, y no se daña. Están investigando eso. ¿Qué es lo que sabían ellos que no sabemos nosotros? Bueno, así a lo que no se daña es esa esperanza, esa herencia. Usted tiene herencia. Tiene una herencia. Cuando uno tiene una herencia, empieza a vivir bien. Piense en la herencia más grande que puede llegar a recibir.
una casa, un terreno, un bosque, un palacio, un castillo, $1.000.000 enterrado en algún pozo en su casa. Piense la herencia más grande que se le pueda imaginar. Piense lo que sea. Mayor que eso es lo que Dios tiene. Pero cuando usted recibe una herencia, empieza a vivir mejor. Cuando recibe una herencia, su vida cambia. Cuando esa herencia permanece en el tiempo, su vida cambia y ese cambio permanece en el tiempo. Usted ha sido llamado para una herencia incorruptible. Va a vivir bien por el resto de su vida, por toda la eternidad. Reservada en los cielos para ustedes, 5, vamos hasta el 9. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar a qué han sido llamados. ¿Cuál es esa herencia incorruptible? ¿De qué manera, cómo se comprueba? ¿Qué es? ¿A qué lo llamó Dios? Para alcanzar salvación. Todo tiene que ver con salvación. Ser librado de las llamas del infierno. Todo tiene que ver con salvación. Escapar de la condenación. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, no se me bajoneen cuando vengan los problemas, si tienen alguna crisis, piensen en la herencia, piensen en la esperanza, no se detengan ante el problema, hay problema en su casa, crea en Dios. ¿Tiene un problema en su trabajo? ¿Quiere bajar los brazos? ¿Le pasa eso? ¿Cómo no dijeron antes que eran creyentes? ¿Vieron manga atorrante? Y sí. Si usted cree, si usted sabe, si usted tiene la herencia, usted sabe lo que lo espera, entonces no puede dudar. Porque, bueno, eso de la época de la época de Guillermo que anda murmurando ahí. De los coritos de antes, porque los de ahora hacen otra cosa. Pero decía, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. ¿Ah, vio? ¿Quién lo conoce? ¿Ven? El resto se perdieron eso. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, aunque se traspasen. Confiar. Dale, una más. ¿Aunque? ¿Sabe qué es eso? Yo le voy a contar quién escribió eso. ¿Sabe quién lo escribió? ¿Tiene idea quién lo escribió? Vos, Johnny, ¿sabés quién lo escribió? ¿No? Guille, ¿sabés quién escribió eso? No, esto, ¿quién lo escribió? ¿Sí? ¿Esta letra? Ay, son divinos los que... Es el Salmo 46, señores. Literal. Yo dije quién escribió la letra de ese coro. Es el Salmo 46, literal. Por eso hay que volver, señores, amados míos, conocimiento de Dios y su palabra. Porque aquellos, y no digo que está bien, los de aquella época, los que cantaban esas cosas, que vivían esas cosas, los que se afirmaban en eso, que hoy hasta nos burlamos, tenían no tormentas, se le caían los rayos encima y los tipos permanecían firmes. Tenían crisis, estaban en la miseria y permanecían firmes. Llovía y lloviendo iban a la iglesia. Si no había para el colectivo, ellos con los 19 hijos se iban caminando, ¿o no? ¿Es así o no? Pero hoy, si te duele el dedo, me quedo en casa. Si hace frío, me quedo en casa. Si hace calor, me quedo en casa. No tengo la sube, me quedo en casa. Está lloviendo, me quedo en casa. Y después dice por ahí, Proverbio 20 o 21, que el necio después le dice a Dios por qué la cosa le va mal. Tenemos que tener entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros.
Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, seguí por favor, que tengo que ir hasta el 9, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El a quien amáis será haberle visto, en quien creyendo, ¿usted es creyente? Bien, hermana. En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, ¿usted lo vio a Jesús? ¿Lo vio? Aunque no lo vea, lo ama, sin haberlo visto. Aunque ahora no lo veáis, se alegráis con gozo inefable y glorioso, vamos que ir hasta el 9 y tenía que llegar, obteniendo el fin, la meta de vuestra fe. ¿Para qué cree usted que dice que es creyente? Y yo no sé si le creo. ¿Para qué cree? Para que me vaya bien. ¿Para qué cree? Para que me aumenten el sueldo. ¿Para qué cree? Para que mi marido cambie. ¿Para qué cree? Para que mi hijo no sea rebelde. ¿Para qué cree? Le podría decir una lista de otras cosas más. De ¿para qué creo? ¿Sabe para qué tiene que creer? El fin de vuestra fe. La meta de tu fe. La salvación de tu alma. La salvación de tu alma. Venimos, qué bien que estuvo César hoy cuando empezó a ministrar. Y bueno, ya se copia de las mías, que dijo, corito viejo, dijiste, ¿no? De los de antes. Cuando empezó a cantar diciendo, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. De ese decía Guillermo, que era quien lo había escrito. Un instante más y ya terminamos. Volvamos por favor a Efesios capítulo 1. Dos cositas más y terminamos con esto. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Seguí con eso. En los santos, les repito, y vio, hay una herencia. Aquellos que piensan que la Biblia se contradice, tienen que conocerla un poquito más. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Se alcanza la herencia cuando se cree. Se alcanza la promesa cuando se cree. Conoce lo que Dios tiene cuando se cree. Para nosotros, los que creemos, es necesario que usted crea en Dios y que le crea a Dios. Es necesario que usted deje de guiarse por sus emociones o sentimientos. Es necesario que usted deje de guiarse por la temperatura de su bolsillo. Es necesario que usted deje de guiarse por la temperatura del conflicto. Usted tiene que creer en Dios y tiene que creerle a Dios. Y al creer, el creer implica poner en obra. El creer implica accionar. El libro de Santiago, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, dice que la fe, si no tiene obras, se murió. La fe sin obras está muerta. Y si la fe está muerta, no tiene fe. Y si no tiene fe, no recibe herencia, no tiene promesa, no tiene salvación. Se murió. Se perdió. ¿Cómo se acciona? Fíjese, acá mismo lo dice nomás. Ahí cito nomás está. Según la operación del poder de su fuerza. Yo creo, según la operación, cómo obra el poder de su fuerza. ¿Cómo obra el poder de su fuerza? Efesios 3:20. Me queda un versículo más y terminamos. Mirá qué tarde que se hizo. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Él, ¿el qué? Diga. ¿Qué poder? Que opera en nosotros. Lo que decía recién, la operación del poder de su fuerza, eso viene del creer. Y le termino con el último, 2 Corintios 1:20. Y terminamos con eso. Todas las promesas de Dios, las promesas estas, las incorruptibles, la herencia, el llamamiento, lo que usted espera, las promesas personales, ¿recibió promesa de parte de Dios? ¿Algunas se le cumplieron ya? ¿Hay algunas que no?
¿Tiene promesas sin cumplir? Pero dígalo sin vergüenza. ¿Hay promesas que todavía no se cumplieron? Ahí dice todas. ¿Usted es creyente o es incrédulo? Dice todas. Si usted es creyente, crea que todas las promesas del Señor son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Y cómo termina? ¿Qué dice ahí? A mis espaldas que no ve. ¿Por medio? No escucho. Por medio nuestro. Por medio nuestro. Si usted cree pero se queda sentado, si usted cree pero no avanza en la fe, si usted cree pero no viene a la iglesia, si usted cree y no hace obra de fe, si usted cree y no resplandece, si usted cree y no alumbra a los incrédulos, si usted cree y no se mete en medio de las tinieblas para que otros vean, si usted cree y no le preocupa que la gente necesita conocer, que no sabe que necesita a Cristo, me trabé yo mismo, si usted cree pero no hace eso, entonces la promesa no se cumple. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Y usted tiene que hacer un compromiso con Dios desde su corazón. No le voy a decir un compromiso de avanzar, de ir, de salir, ni siquiera de predicar, de evangelizar. Un solo compromiso quiero que usted haga con Dios en esta hora. El compromiso de creer. De creer en Él y de creerle a Él. Que si tal vez hasta este día solamente llevaba una vida rutinaria o religiosa, si hasta este momento se había acostumbrado a venir a la iglesia cuando le venía bien o tenía ganas, si se había acostumbrado a seguir la rutina de su familia o de sus tiempos o por su trabajo. Porque hoy conversando con alguien yo pensaba, qué obedientes que somos cuando nos mandan a hacer tareas o tenemos que ir a nuestro trabajo en momentos que no nos corresponde para no perder el trabajo. Pero al que nos da el trabajo, con él hacemos cualquier cosa. A quien nos da el trabajo, si hay que faltar, faltamos. No quiero que usted tenga una vida religiosa, quiero que tenga una vida de entendimiento, de fe y de compromiso en creer. Por eso yo le voy a decir, y espere, no voy a orar por nadie, así que cuando yo haga un llamado no pase todo el mundo. Quiero que esto sea consciente, sincero, honesto en su corazón. Yo le quiero decir, si usted quiere creer en Dios y creerle a Dios y está dispuesto a abrirle su corazón totalmente, como la primera vez, está dispuesto a que Dios haga una obra en su vida y dispuesto a seguirlo como Él quiere, que dé un paso al frente, que pase al altar, levante sus manos y cuando esté aquí vamos a orar todos juntos para abrir nuestro corazón a la presencia del Señor, al pacto de Dios y al poder que el Señor quiere derramar con nosotros. Te damos la gloria, Jesús. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.